Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Nuestra nave radiofónica continúa, no puede parar un minuto y marcha ya hacia un lugar que queremos redescubrir. Si hemos hecho lo propio quizá con parte del mundo de los lobos y ahora vosotros, amigos y amigas, podéis investigar, podéis seguir su mirada para ver qué sentís, podéis aprender, ¿por qué no hacer lo mismo con un entorno concreto? Quizás sea este un lugar sagrado, un lugar de esos donde pasan cosas desde los tiempos más remotos. Monte Arabí, Nacho. ¿Qué tal, Iker? Desde luego un lugar, ahora cuando te escuchaba en los últimos minutos hablando de esas rutas mágicas que realizan los lobos, de esa intrahistoria que ha quedado marcada, bueno, de una manera no solamente mágica, sino también energética, de esos lugares telúricos con los que cuenta muchísimos de ellos la península ibérica. Yo creo que el Monte Arabí, al norte de Murcia, lindando prácticamente con la provincia de Albacete, es uno de esos lugares insólitos, mágicos, que ha permanecido con estas características desde hace miles de años, ¿no? Las pinturas rupestres que ahí se conservan, las más antiguas son de hace unos 12.000 años, dicen los arqueólogos, y es curioso que al contrario de otros, me comentaban estos días, ¿no? Liborio, el arqueólogo de Yecla que está ahí trabajando, me decía que al contrario de otros lugares de la cornisa, bueno, de la franja levantina, con pinturas rupestres similares, en donde podemos ver estos dibujos en lugares inaccesibles, aquí en el Monte Arabí, en Yecla, están muy cercanos, es decir, están en las faldas del monte, ¿no? Lo que posiblemente lo convierte en un lugar, en un santuario, en un punto de encuentro sagrado al que durante miles y miles de años ahí, pues, los habitantes de ese lugar pues iban allí a realizar sus rituales, a tener sus encuentros, etcétera, ¿no? Yo creo que el Monte Arabí es uno de esos espacios, hoy es un parque natural, también recuerda ayer las fotografías espectaculares que te mandaba de algunos de esos muflones que se cruzaron con nosotros en el camino y que... Y las águilas. Y las águilas, precisamente, y te decía un poco que fue una experiencia en estos días que a ti seguramente te hubiera encantado por ser un poco ese reflejo de trabajos antiguos que hiciera el gran maestro de todos nosotros, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo creo que es uno de esos lugares que tenemos que ir a visitar, no solamente desde el punto de vista natural, sino también porque tiene un trasfondo mágico, misterioso, con un montón de leyendas, seguramente marcadas por ser, como digo, un lugar que hoy para nosotros ha perdido... no voy a decir esa energía, ¿no? Pero muchos de nosotros no somos capaces de percibirla todavía, ¿no? Pinturas rupestres y de repente aparición de luces, que es otro gran clásico. Hacía tiempo que, hombre, hay un censo, ¿verdad, Javier? Casi de luces populares, pero esta no la conocíamos. Y hay un detalle, bueno, esencial y que ahora vamos a comentar, que es el lugar que está prácticamente a las faldas de este monte o muy cerca, que es uno de los más tenebrosos, y que se entienda la palabra, para mí por lo menos, amante de la arqueología como Nacho, por el tipo de figuras que salieron de la tierra en aquel lugar cuyo nombre ya evoca muchas cosas, Cerro de los Santos. Hemos recogido, ha recogido Nacho, testimonios como el de Pedro Ortiz, de apariciones de puras luces populares en diferentes ocasiones, porque él tiene un oficio que le permite estar rondando por toda esa zona, ¿no? Prácticamente. Sí, él trabaja, bueno, ahora ya no, pero él ha trabajado durante muchos años en protección civil y lo que le ha permitido estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con esa esencia mágica divina, me atrevería a decir, que ha caracterizado al Monte Arabí y a todos esos alrededores, entre ellos también el magnífico Cerro de los Santos, que hoy, por desgracia, ya no es lo que debió de ser hace un poquito más de 2000 años, para ser uno de los núcleos principales de culto de la cultura de los antiguos y míticos iberos, ¿no? Vamos a escuchar a Pedro, porque él, en una de esas noches de vigilancia, vamos a decirlo así, se encuentra con algo que os va a sonar, vamos, totalmente, porque es la misma historia que se repite, pero qué curioso, ¿verdad, compañeros?, en lugares arqueológicos. Casi a veces partiendo de las mismísimas ruinas, diferentes descripciones de luces en el Monte Arabí en las últimas fechas. Pasando unos minutos, 8, 10, 15 minutos, esa luz inerte, esa bola tan preciosa que destellaba una luz muy bonita, blanca, luminosa, se hizo un movimiento, pero yo diría fracciones de segundo. Nosotros viéndola perfectamente, de momento vino hacia nosotros, pero segundos,
se paró segundos y volvió a retornar al punto de antes, a ese punto inerte que estaba. 2:36, si conocéis el Monte Arabí y habéis sido testigos de fenómenos, nos podéis aportar cosas, desde luego estamos abiertos. Nacho, tenemos la descripción arquetípica, que como veremos no solo ha visto él, sino muchas más personas, de luz no en el cielo, sino a baja altura, evolucionando, persiguiendo a vehículos, a coches, haciendo evoluciones y siempre por la misma zona. Sí, es una zona, como digo, mágica. Pedro es testigo de la presencia de estas luces desde hace ya, me contaba, los primeros avistamientos que él tuvo, pues hace prácticamente 2 décadas, y luego hace poquitos meses también, junto con otros compañeros de Protección Civil, también pudieron verlas, ¿no? Y siempre son esas esferas, pequeñas esferas, de vivos colores, muchas de ellas, ¿no? Es un efecto realmente impresionante sobre todo escuchándole a él, como lo contaba con esa emoción, porque me imagino que al igual que debió de ser para aquellos hombres prehistóricos que hace prácticamente 10.000 años han habitado este lugar, pues es la presencia de esas figuras, la presencia de esas luces. Hay también otros testimonios, ya quizás un poco más imbuidos en la leyenda local, que habla de luces blanquecinas, algunas de ellas con forma femenina, deambulando por los lugares, ¿no?, que caracterizan a uno de estos emplazamientos, ¿no?, el Monte Arabí. Otro detalle, a ver, Javier, si tú como ufólogo distingues cosas que son casi arquetípicas también. Saliendo de las puras ruinas del Cerro de los Santos, que ahora contaremos qué es, porque Nacho puedo decir que se lo ha pateado y ha investigado más de una vez, apariciones de cosas, me recuerda lo del Pardal, en la misma provincia de Albacete, que surgen de entre las ruinas, hacen un recorrido y vuelven a un lugar donde hubo culto, donde hubo ritos de los que ya no sabemos nada, donde hubo figuras que hoy se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional y algunas incluso falsificaciones en su época con gran polémica. Cerro de los Santos. Eso es lo que tenéis que buscar si estáis delante del ordenador para que contempléis en tiempo real la extraña expresión de estas figuras y entendáis que quizá hay un sentido de por qué aparecen las luces allí, con ciertos movimientos erráticos y como si fueran un fantasma de luz, yendo y volviendo. Escuchamos de nuevo a Pedro Ortiz. A la altura del Cerro de los Santos, a mi margen izquierdo, pues vi esa misma esfera, digámoslo así, 50 centímetros, pero muy cerquita de nosotros. Y en este caso iba dando unos saltos de unos 100 metros aproximadamente, se paraba, caía a tierra, saltaba haciendo una onda, caía otra vez a tierra, y la gran sorpresa fue que se desvió hacia el eje de la carretera, una recta que hay impresionante en esa zona, se veía en el centro del eje de la carretera. Para el vehículo, cuando no dábamos crédito, y vámonos, no había otra salida, caminos no había que cogerlos, y mantuvimos el vehículo quieto cuando esa esfera menor, de unos 50 centímetros, 60, 70, hizo un movimiento rápido hacia nosotros y giró hacia el margen del cerro donde había retornado anteriormente. Cerro de los Santos, descripción perfecta de un testigo, 602 metros de altura, junto al Monte Arabí y en las inmediaciones del lugar sagrado, como antes hemos hablado, va y vuelve la luz. No es la primera vez ni será la última. Hay un largo censo de lugares asociados precisamente a la aparición de ese tipo de luces y unas pocas de ellas, desde luego, han trascendido el localismo y se han convertido en luces de referencia, luces populares, las conocemos nosotros. Quizá las más significativas son las que se dejan ver todavía a fecha de hoy en las inmediaciones y sobre la montaña de Montserrat, ese macizo a 50 kilómetros de Barcelona, que tiene una altura máxima de unos 1.200 metros más o menos en el pico de San Jerónimo, y que, bueno, pues desde la más remota antigüedad está asociado a ese tipo de apariciones. El hallazgo de la Moreneta, de la Virgen Negra, se produjo precisamente porque una serie de luces indicaron el lugar a los pastores donde tuvieron que buscar la figura de esa Virgen sedente con el niño. Y no solo eso, muy cerca, en Manresa,
la aparición de una de estas luces en 1345 dio pie a una celebración que está ya muy próxima. El próximo 21 de febrero se celebrará la fiesta de la misteriosa Llum, de la misteriosa luz, como cada año, que conmemora precisamente la incursión de una de estas luces que bajó de la montaña de Montserrat hasta esta villa, hasta Manresa, se adentró dentro de la iglesia del Carmen, se dividió en tres, se volvió a agrupar en una sola esfera y volvió a atravesar la mampostería de roca para perderse montaña arriba. Y no es el único lugar, hay más. ¿Habrá alguna conexión con la arqueología en todo esto? Yo no sé si hay estudios como Emilio Carreño nos hablaba, el director de la Red Sísmica Nacional, nos hablaba sin tapujos de una conexión entre luces y terremotos. Y nos habló, ¿verdad?, que yo creo que esto fue tremendo, un científico de su talla. ¿Os acordáis de cómo desde incluso el terremoto de Lisboa había correlación de visiones de luces? Es que los santuarios arqueológicos, y yo no sé si tendrá que ver para algunos con fuegos fatuos o con qué, y la presencia de luces es una constante total. Y en ocasiones en este monte, el Monte Arabí, los testigos no han sido una persona, dos personas. Ahora vamos a escuchar uno con 10 personas y de ámbitos como la protección civil. O sea, mucha gente viendo lo mismo y a veces con otras formas bien curiosas, como objetos de los que cuelgan otros y casi tocan tierra, cosa que yo no he escuchado muchas veces, Nacho. Es curioso porque ya cuando veamos el reportaje en Cuarto Milenio dentro de unas semanas, Liborio Ruiz, el arqueólogo principal de estas investigaciones, que es de Yecla, en Murcia, como digo, él me hablaba de un sentimiento bastante singular, es la arqueología de los sentidos. Él es bastante escéptico en todo este tipo de cosas, ¿no? Bastante escéptico. Sin embargo, él habla de esta arqueología de los sentidos, arqueología de los sentimientos, en el terreno de lo que él no sabe explicar, no tiene una explicación racional, lógica, pero que entiende que hay algo, hay una magia, hay un sentimiento, hay algo que se escapa un poco de nuestras manos, de nuestro raciocinio, y que hace que un lugar, en este caso el Monte Arabí, haya sido habitado por personas, por seres humanos desde hace miles de años, y que haya sido identificado con un lugar sagrado, un lugar mágico hasta la actualidad. Claro, lo que hablábamos, ¿por qué eligieron ese monte? O sea, ¿y por qué ahí excavaron la ermita rupestre en un caso? O ¿por qué exactamente ahí? ¿Y por qué las pinturas rupestres o petróglifos se superponen unos a otros y no utilizan otras extensiones, sino que tiene que ser un lugar? O sea, como si supieran algo que nosotros no sabemos y tiene que ser ahí. Escuchad, tú especialmente, Javier, esta descripción delante de 10 testigos, gente de la Protección Civil, que están observando algo que ya no es que sea una luminaria así como difusa, sino que más bien parece un aparato en plena noche, y que, en fin, escuchad para ver si habéis catalogado alguna vez algo parecido. A mí me sorprende. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Porque estábamos más de 10 personas. Era verano, de detrás de las moratillas salió un objeto grandísimo a una altura 8-10 kilómetros de altitud sobre el horizonte del Cerro de las Moratillas, multicolor, soltó algo, yo le digo una cuerda, digámoslo, un cable, lo que fuese, multicolor hacia abajo, pero llevaba esa misma que estábamos viendo desde el principio, en pequeñita, lo llevaba debajo, cogido. Lo dejó caer muy lentamente, porque estuvo más de 5 a 7 o 10 minutos inerte. Podíamos verlo perfectamente, pero perfecto, recrearnos. Lo dejó caer y claro, cuando ya pasó el horizonte, digamos, de las moratillas, ya perdemos la visión de este objeto que estaba dejando caer a la tierra. ¿Qué era? No lo sé, sinceramente. Y retornó, y en el momento que eso quedó dentro de esa esfera grandísima, esa estrella o esa lo que fuese, no lo sé, quedó dentro, cruzó el firmamento, en visto no visto. En visto no visto. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez un croquis de este tipo. Yo creo que en la provincia de Huelva, un objeto redondo con una especie de nexo y luego otro, pero no sé. Bueno, yo creo que quizá aquí no estamos hablando de las luces populares que mencionábamos por la descripción de este amigo. Parece que se trata de una luz que está más alejada, es más lejana. Las luces populares suelen estar más mucho pegadas más cercanas, a tierra, ¿no? Exacto, más pegadas a tierra. De hecho, una de las hipótesis que se ha barajado durante muchos años, pero que es contradictoria con lo que sabemos
de la información geológica, es que algunos de estos fenómenos luminosos se provocan por piezoelectricidad, es decir, es la fricción de dos capas de roca que durante un movimiento sísmico hacen que el gas que se emana desde el subsuelo en ocasiones pueda prender y pueda provocar ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la anomalía aquí? Y es que, por ejemplo, este testigo está hablando de una observación que dura de 5 a 7 minutos. Ninguno de esos fenómenos piezoeléctricos puede durar tanto. El gas se consume muy rápidamente y tampoco es capaz de hacer unas maniobras demasiado complejas ni de enganchar otra esfera, por ejemplo, como nos decía, y arrastrarla o parecer que la deja caer. Nada de eso se corresponde con este tipo de fenómenos de luces populares. Habría que hablar, por tanto, bueno, de esa palabra que nos gusta, ¿no? Y que algunos han sustantivado, yo me resisto a hacerlo, el diccionario de la Real Academia ha sustantivado, creo que por desgracia, porque la ha definido mal, y es la de objeto volador no identificado, ¿no? La RAE lo define como nave extraterrestre, no lo es un objeto volador no identificado. Se habla también, Nacho, de apariciones de figuras, también otro clásico, de figuras blanquecinas, de figuras con aspecto de mujer, desprendiendo cierta luz, y acudiste incluso a historiadores y a personas porque el Monte Arabí tiene una visión multidisciplinar. Hay personas que se han juntado para ver las extrañas pinturas rupestres, para ver los restos arqueológicos, para ver la presencia de culto sagrado. También hay historias de objetos volantes o de luces a diferentes alturas, y lo que faltaba, también existen las apariciones en ese monte. Sí, hoy, bueno, quizás en algunas ocasiones podríamos estar etiquetándolo mal como apariciones marianas, ¿no? Desde luego no estamos hablando de este caso, ¿no? Nadie ha mencionado nunca la presencia de la Virgen en este lugar. Yo creo que es el único detalle mágico e insólito que falta al Monte Arabí. Pero sí que es cierto que estas luces insólitas han sido identificadas, han sido marcadas pues con ese toque femenino, ¿no? Con ese toque femenino que da todo aquello relacionado con el mundo de la magia, con el mundo de lo insólito, sobre todo cuando hablamos de una esencia demasiado quizás sofisticada o demasiado elegante, ¿no? Como son muchas de estas luces pequeñas, porque por ejemplo Pedro Ortiz, lejos de identificar las luminarias con ovnis, él hablaba de un espectáculo insólito. Recuerdo que delante de la cámara se estremecía, aunque hubieran pasado casi dos décadas, ¿no? Se frotaba los brazos diciendo, pues bueno, manifestando un poco esa emoción de la que había sido testigo y de la que todavía era, recordando la presencia de estas luces. Nacho encontró a otros historiadores y otros expertos y a otros estudiosos del monte, como José Pucheforte, y nos contaban esto, la voz del pueblo, de la investigación, de lo que está pasando en su entorno, y que yo creo que tiene que ser conocido. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al gran amigo Joaquín Adenza, que fue el primero en darnos la pista y en decirnos, oye Iker, que hay un sitio que tiene arqueología, que uno de los grandes santuarios de la antigüedad del Cerro de los Santos y más enigmático está a su vera, que hay ovnis, que hay apariciones. Digo, bueno, esto hay que contarlo. Hubo un hombre que vivía aquí en la calle San Ramón a finales del siglo XIX, que en cierta ocasión estaba en el Arabí y vio allí al atardecer, vio como una figura femenina luminosa que se le iba acercando, y el hombre pues se quedó allí parado, bueno, el hombre asustado completamente, y que al poco tiempo desapareció. Hay gente también que ha visto ovnis, que ha visto señales. El Cerro del Arabí es un lugar telúrico, es un lugar de atracción magnética, pero una atracción magnética buena, que el que está allí se siente bien, ¿no? El hecho de que haya pinturas de unos 10.000 años de antigüedad, han calculado los expertos en ese lugar. Tienes el Arabí ahí delante. Exactamente, que la montaña cabe en una especie de roca, de pico, que lo hace muy muy característico en la región, pues indica que desde luego ha ejercido una atracción desde hace mucho tiempo. Ese telurismo, sea real o sea imaginario, sea físico o sea atribuido, pues lo que ha hecho es que efectivamente sea zona magnética para muchos y bueno, que pasen o que crean pasar cosas extrañas. Yo quería preguntarle de todas maneras a Nacho, esa zona que es zona
muchas leyendas de moros, de muchas historias de tesoros enterrados, que también se asocian... Es otro clásico al lugar de poder español. Exacto, y que se asocian a las apariciones de luces también. Que marcan, ¿no? Sí, si esa leyenda o esas características también aparecen en el Arabí. Efectivamente, sí. Hay una cueva que se llama la Cueva del Tesoro, que no falla, ¿eh? Es que siempre no está. falla. Realmente yo creo que es ¿Cuántas algo... cuevas del tesoro habrá en España? Si hacemos un censo con los amigos que nos cuenten de sus provincias, cueva del tesoro contada por los abuelos de los abuelos, igual un día hacemos una porra a ver cuántas. Vale. Pero yo creo que es que el número sería superior o igual a 40 o 50. Y no digamos, yo creo que en la provincia de Murcia, ¿no? Que claro, hubo mucha presencia musulmana y que dejó, cuando ya se hizo la Reconquista, dejó a muchos cristianos ansiosos de encontrar esos tesoros, ¿no? Don José Puigdeforte, un excelente conocedor del folclore, de las tradiciones, de las leyendas vinculadas al Monte Arabí, me comentaba una historia bastante insólita, relacionada precisamente con la Cueva del Tesoro, que podemos esperar cuando hablamos de esta terminología en una cueva grande, bueno, de más o menos grandes dimensiones, pero no, es un pequeño agujero de apenas unos 60-70 centímetros abierto en la piedra caliza que forma el corazón del monte, en uno de sus lados, en una de las faldas del monte, y que dice la tradición que ahí al final, cruza todo la montaña este agujero, y que al final de ella pues hay una pequeña puerta escoltada por dos hombres de gran pelaje, con unas clavas en las manos, unas mazas, vigilando. Como los salvajes de Úbeda. Efectivamente, es la misma tradición que se repite en diferentes lugares de la geografía española, ¿no? Y que la tradición señala que detrás de esas puertas hay el tesoro oculto, el tesoro perdido de los moros, ¿no? De los Tú te lo has pasado bien rondando por el Monte Arabí, ¿eh? Ya te veo ya. Hemos disfrutado bastante. ¿Cómo te lo pasas, Nacho? Es que lo veo feliz al hombre y me gusta porque él está tocando no solo la arqueología y la historia, sino lo que hay detrás, que es tan enriquecedor. ¿Y qué te parece si la crónica la aderezamos con qué podía faltar aquí? Pues como gran camposanto, como historia de gran camposanto, los huesos humanos causando temores. Sería, pues eso, la vela final del pastel con forma de montaña que es el Monte Arabí. Pues hubo una batalla allí en un barranco que hay entre lo que se llama el Arabilejo y el Arabí, una especie de barranco. Allí hubo una gran batalla en tiempo según dice la de Ramán I. Y los labradores luego, labrando allí y tal, dice que aparecían restos y que en fin, que tenían un terror grande a quedarse allí por la noche en el monte. Dice que si a veces, si no eran con conjuros católicos y cosas así, no se atrevían a quedarse. Conjuros, huesos, presencias. Por cierto, las pinturas rupestres, ¿hay alguna que te llamas especialmente la atención? ¿Están muy deterioradas? ¿Se pueden ver? ¿Tienen formas extrañas? Hay dos tipos de pinturas, unas más animalísticas, podríamos decir, las típicas representaciones de toros, de caballos, de équidos. ¿Os dais cuenta que el lobo nunca aparece, por cierto? Efectivamente, no aparece, es como ese icono maldito, podríamos decir, ¿no? La cabra tira al monte, yo voy a hacer una referencia a la cultura jeroglífica, ¿no? A la cultura egipcia, mejor dicho. En el jeroglífico, por ejemplo, nunca hay representaciones de arañas, y arañas hay en Egipto. ¿Por qué los antiguos egipcios nunca representaron las arañas? Oye, qué buen tema es ese, animales malditos en los códigos de la antigüedad. La idea no es nuestra, al César lo que es del César, nuestro realizador y jefe de imagen de Cuarto Milenio, me tienes la bicha balazote ahí, qué miedo da, hablando de bichos, ¿no?, extraordinarios. Sergio Fernández de Pinedo me dice, Iker, él se recorrió durante 8 meses las cuevas de España y Francia con nosotros, y me dice, hablando de lobos, extrañas conjunciones, ¿por qué no hay lobos en el arte rupestre? Prácticamente no hay lobo respecto a lo demás. Pues debe haber un misterio, porque el lobo estaba ahí, y en Egipto no hay arañas. No hay arañas, y Madre mía.
un animal que existe tanto en la antigüedad como como hoy, ¿no? Y es curioso que hay algunos animales que, a pesar del miedo que manifiestan, o que por lo menos representa el ser humano con respecto a ellos, pues parece que, como una serie de conjuros, de elementos mágicos, se evita, ¿no? Se evita su presencia en las pinturas. Hay que hablar de eso, Nacho. En el Monte Arabí, por lo tanto, hay de todo. Merece la pena la visita, un entorno natural, unas huellas del arte rupestre del hombre antiguo y misterios con testimonios. Y escuchamos a nuestro público, que es soberano, por supuesto. Pues Carlos Torrao nos dice que es uno de tus grandes fans, y sobre lo que estáis hablando de las cuevas, dicen que en Zamora está oculta la cueva de Viriato, en la que guardaba sus tesoros. Si quieres te digo de dónde soy. Pues sí, dínoslo. Papero Serrano nos dice: buenas noches, milenarios. Se comenta que grupos de gente pertenecientes a no se sabe qué secta, entre comillas, o grupo religioso, celebran rituales en algunas de sus cuevas, lo cual es fácilmente constatable por los numerosos restos de velas que quedan en el lugar. Se habla de personas semidesnudas, con la cara tapada, en medio de una multitud de velas encendidas, realizando rituales con nadie sabe qué propósito. Será otro tema, otra semana, pero hemos recaudado información que pone los pelos de punta, de santuarios rupestres absolutamente desconocidos, con signos indescifrables, esotéricos, antiquísimos, y que ahora, o sea, estas noches, gente con conocimiento esotérico y satánico está reutilizando. Que en el siglo XXI se esté reutilizando estos lugares de dificilísimo acceso, complicadísima llegada, con signos y conocimiento. Ostras, pues estremece bastante, ¿eh? Pero no es un fenómeno español, Iker. Ocurre también en otras partes. Esto está ocurriendo también desde hace unos años. En el Reino Unido especialmente hay una especie de revival, probablemente céltico o neocéltico, vamos a llamar así. Pagano. Pagano, evidentemente, que está acudiendo a estos santuarios prehistóricos y los está como activando. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en las alineaciones de megalitos de Karnak, por ejemplo, y en otros lugares. Es decir, que no es un fenómeno español, es un fenómeno, yo diría que neomegalítico, por utilizar un término, ¿no? Y habrá que seguirle la pista, desde luego que sí. Y tanto. Nos dicen también que el Monte Arabí es muy rico en yacimientos y restos arqueológicos de todo tipo. También existen muchas leyendas y mitos sobre este bello y enigmático monte. Nos lo comentaba Nicolás. También hay personas que nada más poner un pie en alguno de sus lugares, al bajar del coche, han sentido un fuerte mareo, indisposiciones, que le han obligado a abandonar el lugar de forma inmediata. Se refiere al Monte Arabí. Sí. O sea, gente que ha recibido un shock, pero negativo. Sí, lugares de poder, ¿no? Hay, desde los dos puntos de vista, o sea, hay contradicciones. Por ejemplo, Joaquín Abenza nos manifestaba su recargamiento, podríamos decir, ¿no? de energía positiva, y hay otros que en el momento de estar ahí pues no aguantan y se tienen que ir. Pues como casi todos los lugares sagrados potentes, Nacho. En Murcia hay bastantes pinturas rupestres. Yo visité las de Yecla y en el Pantano, Valdinfierno también las hay. Como siempre, muy buen programa. Nada mejor para un sábado. Gracias, nos lo decía Raquel desde Lorca. Y luego pues seguimos con los lobos, sí, que pues mucha gente que se ha encontrado con lobos. Con muchas historias de lobos, porque ahora vamos a ir con otras historias de lobos humanos. Bueno, Nacho Ares, por supuesto, querido amigo, luego te escuchamos en Ser Historia. Aquí nos quedaremos. Haces doblete, ¿eh? Hacemos doblete. Tómate un café. Nacho, un café. Gracias como siempre, disfrutar. Un abrazo, amigo. Gracias por descubrirnos la España antigua y moderna al mismo tiempo, del misterio. Santi, ha habido una matanza tremenda en Estados Unidos, todos lo hemos visto, un acontecimiento tremendo. Se habla de control mental dentro de la mente de esa persona que ha provocado casi un apocalipsis, ¿no? Tú, hombre, no voy a decir que eres amigo de este tipo, porque no lo puedo decir, pero que estaba en tus foros. Pues curiosamente, y eso lo comentaremos, la sorpresa ha sido encontrarme con que un foro de conspiración que yo frecuento y que es muy conocido estaba precisamente frecuentado por este asesino. Te va a visitar el FBI. Bueno, eso y mucho más, todo lo que ha pasado con la Royal Society y sus declaraciones. Ahora las noticias en la SER.